Vamos a la palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13. Y de ahí pasamos a Romanos 8, 28, un versículo muy conocido. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Primera de Pedro 4, 12 y 13. ¿Tienen, verdad? Dice así la palabra del Señor, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino que dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Bendito sea el Señor. Y en Romanos 8, 28, un texto muy conocido, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Bien, muchos de nosotros nos sorprendemos a veces del sufrimiento o de las circunstancias difíciles o adversas que nos toca pasar, ¿no? Porque a veces hemos recibido, tenemos un concepto, ¿no?, muy simplista de lo que es la vida cristiana. ¿Qué es esto? Que muchas veces pensamos o se nos predicaron que cuando venimos a Cristo, nuestros problemas, nuestras dificultades se terminaron y nunca habrá ello. Pero la palabra de Dios no dice eso. Al contrario, la promesa más grande de Dios, y es extraordinaria, y a través de los siglos Dios ha dicho que su presencia estará con nosotros, que no nos abandonará y no nos dejará. Por eso acá este tema en la mañana, cuando Pedro habla, dice: amados, no os sorprendáis. Y muchas veces cuando nos encontramos en estas situaciones adversas o difíciles, pensamos, ¿no?, muchas veces retirarnos de la iglesia, dar un paso al costado. Todos sabemos que en este mundo hay dos poderes, ¿verdad? El poder del bien, que es Dios, y el poder del mal, que es del diablo o Satanás. Y muchas veces todo lo malo le atribuimos al diablo, ¿no? Y muchas veces el diablo ni enterado está de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Porque muchas veces las consecuencias o los errores o las equivocaciones son de nuestras equivocaciones, y por lo tanto tenemos que reconocer y admitir que solamente Dios puede ayudarnos. Por eso Pedro dice: amados, no os sorprendáis. Las sorpresas muchas veces son buenas y muchas veces también son desagradables. De repente un día llegas a tu casa, ¿no?, y encuentras la luz apagada, toca la puerta y te abre con una carita triste. Y bueno, ¿no?, abre la puerta y prende la luz de sorpresa y encuentras grandes cosas, eventos, algo que estaba buscando. O sucede lo contrario, una sorpresa que puede ser, ¿no?, que te despiden del trabajo, ¿no?, una enfermedad, una persona que te traicionó, muchas cosas que pasan cuando tienes planes, tienes proyectos, tienes objetivos, tienes metas y no se cumplen, y entonces pensamos lo peor. Pero la palabra de Dios dice que no debemos sorprendernos. Y la palabra griega para sorprendáis significa, dice, ser extraño o extranjero. Entonces, pero Pedro dice acá que no debemos sorprendernos y no debemos caer en la trampa de Satanás de creer, ¿no?, que las pruebas de fuego que nos sobrevienen son extrañas para la vida cristiana. Al contrario, esas pruebas, esas dificultades, esas circunstancias difíciles que nos tocan pasar, es para que nosotros aprendamos a confiar y a depender exclusivamente de Dios. Era un tema que me tocaba predicar en este día, y bueno, yo decía, ¿cuál es el tema?, ¿no? Pero estaba allí, ¿no?, porque vemos en este tiempo muchos hermanos, muchos cristianos que conocemos, han estado involucrados, líderes, qué sé yo, hoy han dado un paso al costado, porque en su trajinar, en su caminar como creyentes, creyeron que todo iba a ser gozo, que todo iba a ser alegría y que nunca iba a tener problemas. Jesús ya lo había dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, ¿no? Y esa es la confianza, gloria al Señor. Denle un aplauso si desea al Señor, ¿no? Entonces Pedro dice que las pruebas, las circunstancias, que no debemos sorprendernos del fuego, de los problemas que vienen a nuestra vida, sino Pedro lo considera que deben ser normales o son normales, y debemos muchas veces esperarlo,
¿no? Y que nos deben pasar, y estas no nos deben apartar, ni siquiera nosotros debemos por un momento pensar dejar al Dios de la gloria. Dios nos ha prometido, ¿no? En otras palabras, Dios no nos ha prometido una vida sin problemas, pero Él nos ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Eso hay que entender, ¿no? Él nunca dijo, porque a veces le predicamos a alguien y decimos, ven al Señor, conviértete al Evangelio, nunca vas a tener problemas, todo va a ser gozo, todo va a ser alegría. Y a veces, por eso ese concepto, esa idea que venimos, y a veces creemos, y cuando estamos dentro de la congregación, pasan cosas, suceden cosas, y de repente la situación se pone más difícil, más adversa de lo que antes era, y decimos, ¿para qué? Pero la palabra de Dios dice que Dios a través de la historia siempre permitió circunstancias y Dios trató con hombres y mujeres de diferentes formas, diferentes métodos para prepararlos y para capacitarlos para grandes obras. Amén. Y entonces Dios, si nos toca pasar en este tiempo, de alguna manera que tenemos que entender y comprender que lo que nos pasa o nos sucede, Dios está en medio de ello y Dios nos está preparando y capacitando para usarnos en los momentos que Él quiere usarnos. Pero nosotros no lo entendemos. Muchas veces dentro de nuestra perspectiva humana, dentro de nuestro concepto humano, creemos que no es así, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios no permitirá ni nos dejará más allá de nuestras fuerzas. Él siempre sabe y tiene el control de todas las cosas. Y si Dios tiene el control de todas las cosas, tenemos que tener la seguridad y la confianza que Él no nos dejará ni nos abandonará. Amén. No nos dejará. Él nos ha prometido, ¿no?, que nosotros tenemos que estar allí y el Dios de la gloria está también. Amén, gloria al Señor. En los laboratorios de química, muchas veces dice que se ponen diversos materiales en pequeños recipientes. Y en estos pequeños recipientes dice que se calienta a una temperatura muy alta, muy fuerte. Y cuando los materiales se echan en estos pequeños recipientes, dice que muchos allí saltan, se queman, chisporretean, muchas cosas se derriten, ¿no? Pero el proceso de eso es que al final ese material sale puro. Ese material sale excelente para algo especial. ¿Pero qué es un recipiente? Dice según el diccionario castellano, que recipiente dice se prepara de un material, dice, que soporta alta temperatura. Es el recipiente. Y segundo dice que ese recipiente se llama crisol. Y ese crisol dice que es preparado de un material que soporta alta temperatura. Y en ese crisol también dice que se le llama como una prueba de fuego. Otra él dice que es un lugar o situación en que las fuerzas, dice, concentradas actúan para poder cambiar o desarrollar cambios en esos materiales. De igual manera, en las definiciones que nos dan este concepto, esta percepción de lo que ocurre muchas veces en nuestra vida cristiana o en nuestra vida espiritual, muchas veces nosotros podemos encontrarnos, ¿no?, bajo presión, bajo circunstancias difíciles y experimentar cosas y pruebas que nunca habíamos pasado. Y es allí donde nosotros vamos a derretirnos, vamos a quemarnos, vamos a llorar, vamos a lamentarnos, pero no todos pasamos ese proceso. Amén. No todos pasamos ese proceso. Pero Dios, como le decía, Él siempre ha usado formas, métodos para prepararnos y capacitarnos. Cuando Dios llamó a alguien o quiere usar a alguien, no es que Dios lo llama y al siguiente día le da todas las estrategias, todas las armas, todo lo que Dios quiere darle para que pueda cumplir su propósito. No, sino que Dios lo prepara y lo capacita. Y nosotros vemos a través de la historia, ¿no?, que Dios ha usado de esa forma. Grandes hombres que fueron usados por Dios, grandes hombres que hicieron grandes cosas por Dios, fueron y pasaron por ese crisol, donde ellos allí estuvieron y soportaron esa presión, esa temperatura muy alta que muchos no quisiéramos estar. De hecho, que nadie queremos estar en eso, pero Dios es allí. Como dice que ese crisol, esos materiales se derriten y al concentrarse todo ello hay un cambio, es un proceso y en ese proceso va a haber cambios y en ese proceso va a depurar todo lo malo y así también nosotros. Y en ese proceso y en ese cambio Dios va formando un carácter de acuerdo a su voluntad como Él quiere usarnos. Amén.
Dile a tu hermano que está al lado, si estás pasando ese proceso, permítele que Dios te ayude, ¿no? Pero nadie quiere pasar ese proceso. Vemos en la historia en el Antiguo Testamento, un tema muy conocido, de Moisés, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se encontraba, eso lo puede encontrar en Éxodo capítulo 13, 14, cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, Dios dice que había preparado a un hombre, no por un día, no por 2 días, no por 2 semanas, sino 40 años en el desierto, porque sabía que la empresa o la situación donde él iba a estar iba a ser muy grande, y por lo tanto que Dios lo preparó a este hombre llamado Moisés 40 años en el desierto, para que pueda sacar y pueda llevar al pueblo, sacar de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Y dice la palabra en el capítulo 14, que usted lo puede ver en Éxodo, cuando Moisés está allí, hace todos los milagros, todos sabemos, ¿no? Las plagas, pero cuando salen de Egipto, dice el capítulo 14, que ellos salieron camino hacia el Mar Rojo, ¿no? Y ellos dicen, según los historiadores y la historia, dice que para llegar de Egipto hacia la tierra prometida no era mucho tiempo, pero Dios le plació y le permitió redondear todo eso. Y cuando se encontraron, dice la palabra, y llegaron frente al Mar Rojo, a ambos lados había 2 peñascos que no podían escapatoria. Y tras de ellos estaba Faraón. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que él iba a endurecer el corazón de Faraón, para que en ese momento, esos instantes donde iba a alcanzar al pueblo de Israel, Dios iba a glorificarse en medio de ello. Y es ahí donde Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Y es ahí donde Dios va a tomar el control. Pero Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser sensibles y aprender a escuchar y estar bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. Y ahí vemos el capítulo, Éxodo capítulo 14, de 10, no donde dice 10, 14, 15, lo pueden leer, pero hay algo extraordinario, que cuando se encontraron allí frente al mar, a ambos lados peñas y atrás de ellos el enemigo, dice que el pueblo de Israel gimió, clamó y lloró, y le decía a Moisés, ¿por qué? ¿Por qué nos trajiste a este lugar? ¿No había acaso sepulcros en Egipto donde podamos ser enterrados? Nos has traído para morir en el desierto. No es que Dios se equivocó, no es que Dios, sino que Dios sabía de antemano que él tenía que hacer. Pero nunca en la perspectiva humana ellos habían visto, porque no era un riachuelo en el mar, ¿no? El Mar Rojo donde ellos tenían que cruzar, un mar inmenso. Y el pueblo frente al mar, a ambos lados, tremendo peñasco y atrás el enemigo, dice la palabra que clamó y gimió y lloraba, iba contra Dios, contra Moisés, y allí estaban. Pero Dios, ¿qué le dijo? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué lloras? Di al pueblo que avance. Y eso es justamente cuando nosotros nos encontramos en ese crisol, en medio de la prueba, es donde nosotros tenemos que tomar la firme decisión de avanzar y la firme decisión de seguir hacia adelante. Y de repente usted no va a ver nada. Frente a usted va a haber obstáculos. En otras palabras, el pueblo de Israel se encontraba en un callejón sin salida. Discúlpeme, lo que voy a hacer voy a romper el protocolo hoy día, ¿no? Supongamos que dejamos Egipto hasta atrás. Esto es peñasco, esto es otro peñasco y este es el Mar Rojo. No tengan miedo, no hay agua hoy día, no se van a ahogar. Y entonces, cuando estaban acá frente a ellos el Mar Rojo, y entonces dice la palabra que ellos clamaban y oraban. Pero Dios le dio una palabra y le dijo a Moisés, di al pueblo que avance. Y Moisés trata de animar al pueblo y le dice, no te preocupes, versículo 14, el versículo 17 nos dice, dile que avancen, que no se detengan, porque Jehová peleará por vosotros. Y es ahí donde nosotros nos detenemos y nos paralizamos. Ahora viene el problema, ¿no? Y cuando le dijo que avance, este es el mar. Y ahora Moisés dijo, ¿y cómo? ¿Dónde están los barcos? ¿Dónde están los salvavidas? ¿Dónde está el puente? Pero Dios le dijo, ¿qué tienes, Moisés, en tu mano? Claro, una vara. Era un madero seco por muchos años que estaba allí. Y le dijo, úsalo. Y así también Dios, de repente no tienes algo extraordinario, pero lo que tienes, eso tienes que usarlo. Y entonces cuando estaba Moisés frente a ello,
ahora tienen que tener cuidado, no va a tapar el mar. Entonces dice Moisés, le dice a Dios, levanta tu mano y golpea el agua, y entonces el agua se abrirá y comenzará a pasar como va a pasar agua a ambos lados, y la presencia y la gloria de Dios iba con ellos, y entonces el pueblo de Dios caminó y pasó en medio del mar en seco, y la honra y la gloria sea para Dios. Bendito sea el Señor. No había otra forma, no había otra manera, y el pueblo pasó en seco. Claro, y no fue un pueblo, pues casi toda la noche estuvieron allí. Si usted lee el capítulo 14 de Éxodo, se va a dar cuenta que ya al amanecer recién iba terminando de pasar el último israelita. Y cuando llegaron, Faraón dijo, qué bonito es, yo también voy a pasar eso, ¿no? Y entonces dice la palabra de Dios, pero acá es algo también Dios que nunca los había abandonado. Cuando salió de Egipto, Dios iba en columna de nube y columna de fuego. De nube para que ellos puedan caminar en ese caliente sol en el desierto y puedan recibir sombra, y esa columna de fuego para que sean alumbrados y puedan caminar en la oscuridad en la noche, que la presencia de Dios iba con ellos. Y cuando el pueblo dice pasó ese mar, el ángel de Jehová que iba delante se puso detrás del pueblo e iba entre Israel y los egipcios, y nunca pudieron acercarse el uno al otro. La presencia de Dios nunca va a permitir que el enemigo toque tu vida. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. La presencia de Dios te garantiza seguridad. Por eso la Biblia habla de esas promesas. Por eso dice la palabra que grandes y fieles son todas las promesas de Dios. Pero nosotros nos detenemos. Es como que el pueblo estaba allí, no estaba allí, y entonces estaba abajo, y ellos miraban el problema, miraban el mar, miraban las paredes, y miraban el enemigo que estaba eso. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en el problema, en el crisol, no miramos a Dios, sino que levantamos nuestra vista y solo vemos el problema. Y ese problema nos detiene y nos paraliza, y no podemos mirar al Dios de los cielos. Por eso David, que había experimentado, había sido un hombre de Dios, cuando en medio de esos problemas, en el Salmo 121, donde dice, alzaré mis ojos a los montes. Él no miraba el problema, él no miraba las circunstancias, él no miraba lo difícil que estaba, sino dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si ese socorro que hizo con David, que hizo con todos, ese socorro está hoy día para servirte, para ayudarte en los momentos más difíciles de tu vida. La gloria y la honra sea para Dios. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de esa manera, cuando Dios le dijo a Moisés, le dio esa palabra, y yo, le dice, me glorificaré en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y lo que Dios dijo se cumplió, y se glorificó en Israel y sobre los egipcios, derribándolos, destruyéndolos, y para siempre fueron sepultados. De igual manera que si nosotros hoy día, en medio de las pruebas, las circunstancias, miramos a Dios, esos problemas, esas dificultades, esas cosas que te detienen, te paralizan, serán derribadas por la presencia y el poder de Dios. No es tu fuerza, no es nuestra capacidad, no es nuestro conocimiento, porque muchas veces decimos, no, yo, tengo conocimiento y he estudiado seminario, teología, eso no, ese es bueno, es parte del conocimiento, pero el poder, la autoridad, eso viene de Dios, eso viene de Dios. Así que si tú tengas seminario, no tengas, así que tú que de repente no tienes la capacidad humanamente que tienen otros, pero si confías en Dios, Él dice, para el que cree, todo le es posible. Y en esta mañana Dios te está diciendo, no te detengas, porque muchas veces las palabras que nos dicen el resto, y nosotros creemos, cuando nos dicen no vas a salir, no vas a poder, entiende, y esas palabras lo tomamos, y esas palabras te paralizan, te amarran, te atan, y no puedes salir. Pero tú créelo a esto. Todas las promesas. Todas las promesas. Si tú te aferras a esta palabra, si tú crees en esta palabra, entonces todo será fácil para ti. Porque así como Moisés le dijo al pueblo, Jehová peleará
por vosotros y vosotros estéis tranquilos. Amén, gloria al Señor. O sea, no es cuestión de desesperarse, claro. Usted va a decir, bueno, Collabe, sí, yo he pasado ese proceso, pues difícil todo eso, pero uno tiene que aprender que con la desesperación, la angustia, el dolor, no nos dejan avanzar. Pero cuando tú te detienes, detenerse no significa que te vas a sentar allí. Detenerse quiere decir un momento y mirar a aquel que todo lo puede. Y levantar tu mirada y decir a Dios, Señor, tu palabra ha dicho que tú estarás conmigo, que no me dejarás, no me desampararás. Por lo tanto, hoy día he hecho lo que he podido, he avanzado donde he estado, ya no puedo más. Señor, es tu tiempo. Y es el tiempo de Dios y se glorificará en tu vida. Y se glorificará en nuestra vida. Y entonces veremos a los enemigos derrotados y veremos a los problemas sepultados y nunca más serán, porque la presencia y la gloria de Dios inundará nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Eso es Dios. Por eso Job, que había experimentado, que dice que Job era un hombre injusto, ¿verdad? ¿Qué dice? Que había varios en la tierra como él. No había. Job le dice a Dios cuando llega a pedir de aprobarle la vida, no del diablo, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Mire, claro, pero Dios, ¿por qué le permitió pasar esto? Porque Dios sabía que sí podía pasarlo. Y de igual manera lo que te está pasando a ti, te está sucediendo a ti, Dios sabe que sí puedes pasarlo. Y en esta mañana tienes que tomar la firme decisión de avanzar y no detenerte. Y no decir, renegar como el pueblo de Israel, mejor regresemos a Egipto, porque allá tenemos todo, tenemos comida, no importa, esclavos. Pero ahí estamos vivos. ¿Cuántos quieren seguir siendo esclavos? Nadie. Dice la palabra de Dios que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que nosotros somos libres y tenemos la libertad en Cristo Jesús. Y tenemos la autoridad de Dios para avanzar y seguir hacia la meta, hacia el objetivo, hasta llegar donde Dios quiere que lleguemos. Amén. Cuando nosotros empezamos a construir la iglesia, era un proyecto para un proyecto para 3 plantas, ¿no? Muchos dijeron que era una locura. ¿Cuánto teníamos? Ni 10,000 soles. Y le consulto a alguien, se va en la simiente, en la base. Pero nosotros cuando empezamos y votamos todo, dijimos, no confiamos en nosotros, sino confiamos en el Dios que puede hacerlo eso. Y de hecho que se hizo y se avanzó, llegó 2 trechos, han sido casi 2 largos años que nos pasó. Y todos estuvimos en el propósito. Y ahí estuvimos. Pero con el pasar del tiempo que hicimos, levantamos las paredes y ahora lo más difícil era el techo. Y ahí estuvimos, y ahí lloramos, y ahí estuvimos, ¿no? Y muchos se levantaron y dijeron, el pastor tiene que ser realista, que no tenemos plata, y muchos por no comprometerse nos habían abandonado, nos habían dejado, así que Collabe botó el techo, que lo haga él. Y otros dijeron, ¿cree que el pastor que con oración no va a levantar el techo? ¿No? Y ahí estuvimos, claro, y unos dijeron, bueno, si el pastor no quiere, pues volvamos y hagámoslo de nuevo, levantemos maderas a ambos lados y le ponemos el mismo esterling que teníamos antes y seguimos feliz de la vida. Regresar a su antiguo Egipto. Y yo dije, no, claro que como serrano que soy terco también, ¿no? Y entonces ahí estaba, pero no es que era mi terquedad humana, porque yo no iba a ganar de nada ello, sino que oraba a Dios y Dios me convencía que ahí estaba, que Dios nunca me había dejado. Y los pocos que habíamos estado de acuerdo, al final declinaron todo y me quedé completamente yo solo con mi Dios. Así que un día dije, Señor, ¿qué puedo hacer? Y una noche lo desafío al pueblo y le digo, bueno, esto, la mitad lo hacemos, no, lo hacemos todo. ¿Y cuánto tenemos? No teníamos ni 10,000 soles. Y el techo ha costado cerca de 25,000 soles. ¿Y ahora qué hacemos? Así que yo le propuse algo, me comprometí y se ilusionaron, sí, ya mandamos a construir esto, y el techo, cerca de 25,000 soles. Al terminar el techo, le concluimos un día domingo, el día lunes yo regreso y veo que había sobrado fierro, material, algunos cementos, y le digo al maestro, hágame la escalera para el 2.º piso. ¿Cuánto cobra? 1,000 soles. Y ahora Collabe, ¿dónde saca sus 1,000 soles? Pero era una lucha, era una decisión, hágalo, lo hizo. Y estuvo allí, y ahora dijimos, no teníamos ni puerta ni reja, todo se había botado,
Así que dijimos, nos vamos a pasar todos los días de culto, así cada uno carga su silla y al salir su culto, carga su silla para que nadie pueda robarnos. Acá quedamos. Pero eso era mi criterio, ese era mi pensamiento humano. Eso era lo que yo veía y ahora era realista, era la realidad, no teníamos plata, esa era nuestra realidad. ¿Para qué decirnos que no? Y cuando el pueblo se encontraba frente al Mar Rojo, esa era su realidad. No es que estaban soñando despiertos, pero Dios estaba allí. Y entonces, cuando ya construimos el techo, levantamos, dijimos la reja, hay que hacer esto, ¿no? Si alguno puede verlo, si alguno quiere pasar por Ramón Castilla, vaya, se baja frente al colegio y vamos a poner un cofrecito, vaya y mire y va dejando su ofrenda también. Bueno, entonces pusimos la reja, vemos esto y entonces un día, un sábado, ya nos íbamos a pasar justamente ese día que hubo el evento en, no sé qué día fue, en Coliseo Inca, de las asambleas. Yo le dije al pastor Luis, no puedo pasar, no puedo participar, porque justamente ese día habíamos determinado que nos íbamos a pasar como estaba para dar gracias a Dios de tomar nuevamente el lugar. Así que era el día sábado, la semana anterior, y un hermano que nunca se queda en la iglesia, siempre termina, es como dice Zabala, coma y embala, ¿no? Y entonces se quedó sentado, y mi esposa me dice, creo que ya va a decir algo, ¿no? Y se sienta ahí, pues fueron todos, y entonces, pastor, que así como están vamos a pasar, así no vamos a pasar. Y dice, y bueno, y me dice, ¿no ha consultado cuánto cuesta para hacer el falso piso? Yo había consultado con el maestro cuánto es cemento, más o menos 40, 50 bolsas. Le digo, 40, 50, ya doy 50 bolsas de cemento. Ahora, ¿no? Está bonito el costo esto. Y ahora le llamo al maestro porque él cogió otra obra porque ya había terminado. Y entonces en el trayecto él me dice, bueno, pero para hacer el falso piso, no, hay que, bueno, uno tiene que proyectarse a futuro, no pensar en el momento. Entonces digo, ¿qué hay que hacer? Desagües, tubería, baño, desagüe, luz, llama a todos los entendidos para todo, porque tiene que hacer un proyecto para no romper paredes después. Y entonces me dice, ¿usted quiere? Como es para 3 plantas, ¿vale? Tiene que hacer su cisterna de agua. Otro gasto. Y ahora le digo a los hermanos, porque aparte de ello, como algunos fueron antes, la iglesia estaba abajo, ¿no? Y teníamos que rellenar. Y lo que sacamos ahí amontonamos a un costado para rellenar después. Y teníamos que comprar más para comentar y llenarlo. Y el hermano dice, no. Y después del evento que tuvimos ese día y en la noche, yo pensando, viendo esto, no es que fue casualidad. Y Dios me pone en mi corazón y mi mente y me madrugo temprano a Ramón Castilla, madrugo 8 de la mañana a Ramón Castilla y voy converso con los hermanos y digo, ¿por qué no hacemos el pozo? ¿Y cuánto vale? 3,000 soles. Pero el asunto era esto, ¿no? Que no teníamos la plata. Bueno, hagámoslos. Porque claro, porque después que estaba el falso piso, era que romper, sacar toda esa tierra, otro trabajo. Hoy día, esta semana empiezan el tarrajeo arriba. Está el falso piso, está el pozo, está reja, está pintado, está tarrejado todo afuera. Se ve bien. Pero aparte de ello, quiero contarles algo como testimonio. Se levantaron los Zambalak, los Tobías, los árabes. Claro, se burlaban. Los hermanos me cuentan y los vecinos, se han quedado 4 gatos, así nos dijeron, pues no están gatos, ¿no? No pueden, ya cierren su iglesia, ¿qué van a hacer con eso? Pero Dios no pensaba eso. Hoy día pasan y lo miran y me dicen, pastor, está bonita su iglesia. ¿Cuánto estarán gastando? ¿No? No, nada, le digo, todo viene gratis. ¿Por qué les digo esto? Por la gloria de Dios. No es vanagloria nuestra, como digo a los hermanos, todo es para la gloria de Dios. Lo que dijeron no se puede, hoy lo hemos logrado con la gracia, la bendición y la presencia de Dios. Ya nos íbamos a pasar al falso piso y otro hermano dice que hay el techo. Bueno, pues ya yo doy las 40 bolsas de cemento. Así que así estamos, no sé, si alguno de ustedes se anima, necesitamos porcelanato, necesitamos los costados, al final del culto me paro afuera con mis bolsillos y ustedes me llenan los bolsillos. Y tenemos todo completo. Se ríen, no estoy hablando de broma, estoy hablando en serio. Bueno, volvamos al tema. Así que para Dios no hay nada imposible. Claro, para mí me ha sido fácil, por eso el pastor, hágalo pues, al fin yo me voy y se queda todo eso ahí. No, uno tiene que trabajar pensando no en el presente, pensando en el futuro y pensando en lo que uno va a hacer, como dice la palabra, todo lo que hagáis, hacerlo para honra y la gloria de Dios.
Así que todo lo que usted haga, todo esfuerzo, por muy pequeño o muy grande, dígale: Señor, quiero hacerlo con excelencia, para lo mejor para ti, para que seas honrado y glorificado. Y hoy en este día damos la honra y la gloria a Dios de los cielos. Amén. Nos pasaríamos todo el día hablando de José, de Moisés, todas las cosas, y que ya no me da el tema más, no me da el tiempo más. Y entonces, pero volvamos a Primera de Pedro, si no nos detenemos ahí vuelta, ¿no? ¿Qué dice Pedro? Amados, dice, ¿no? No os sorprendáis. Y en el versículo 13, que dice: si no gozaos por cuanto sois participantes, que dice, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primero dice: no os sorprendáis, sino más bien en medio del problema, de la dificultad, gozaos en el Señor. Siempre la nube que tenemos, la presencia de Dios, no nos garantiza alegría todo el tiempo. Amén. No nos garantiza estar todo. Claro, cuando todo está bonito, amén. Qué bonito quisiera acá venir a pastorear, ¿no? Con todo este equipo, todo, esto. No. Y si usted tiene que empezar algo y Dios te pone, hazlo. Porque Dios ha prometido estar contigo, que no te va a abandonar, no te va a dejar. Por eso Pedro le dice acá, dice: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que al final de todo ese resultado, uno puede gozarse de las grandes bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. En otras palabras, Dios va a usar las pruebas. Dios va a usar lo que está pasando para refinarte, para purificarte, para prepararte, para capacitarte para otras cosas. Pero a veces nosotros no queremos eso, no nos gusta. Señor, yo quiero esto. Y lo que nosotros queremos, eso le pedimos a Dios. Y Dios no nos da, porque sabe al final que eso no va a ser de bendición para nosotros. La palabra de Dios dice que Dios quiere lo mejor para nosotros. Así que si a usted dentro de nuestra mente humana no entendamos o no comprendamos, pero dígale a Dios: Señor, gracias te doy. Por el momento de repente no lo entiendo, no satisface lo que te estoy pidiendo, pero sé que en futuro, sé que más adelante eso va a traer bendición para mí, mi familia y para toda la congregación o para el lugar donde yo voy a estar. Por lo tanto, yo lo recibo y me gozo en tu presencia, creyendo que tú estás en todas estas cosas. Dios no cambia. Los pueblos cambian, las culturas cambian, las religiones cambian, nosotros cambiamos, pero mi Dios es el mismo de ayer, de hoy. En otras palabras, mi Dios es de la eternidad hasta la eternidad, por los siglos de los siglos. Y en eso tenemos que creer, y en eso tenemos que confiarnos de que Él no cambia. Si hizo con Moisés, si hizo con Abraham, si hizo con José, hizo con todos aquellos, lo hará también con cada uno de nosotros. Lea Isaías 41, lea Isaías 43, donde la gloria de Dios, la presencia de Dios, allí está. Él no cambia. Él ha prometido llevarnos, dice su palabra, de gloria en gloria. Pero la pregunta es esta: ¿tienes miedo al fuego? ¿Tienes miedo que te pase por el crisol? No tengas miedo, no vamos a morir. Por eso cuando Job salió, ¿qué dijo, no? ¿Qué decía? 42:5 creo es. De oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven. En la versión actual dice: lo que antes escuchaba, lo que antes me habían contado, lo que había oído, eso decía, pero ahora mis ojos te han visto, ahora he visto con mis propios ojos, ahora he palpado quién eres tú, por tanto te doy la gloria. Eso es conocer a Dios. Porque es muy fácil venir, sentarse en la iglesia, bonito, ¿cómo está el culto? Bonito, hermano, cantamos, nos alegramos, pero ese gozo se va. Pero si tú te enfocas y estás allí creyendo de que Dios tiene el control y de que tú le permites a Dios: Señor, quiero ser diferente cada día, quiero vivir para ti, entonces Dios va a usar, va a bendecirnos. Y de hecho que nos va a permitir pasar eso, pero no vamos a morir allí. Vamos a ser transformados de gloria en gloria, dice, para llegar hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren ser como Cristo? ¿Y cuántos quieren pasar por el crisol?
Qué alegría, ¿verdad? Nadie quisiéramos pasar, no es fácil, pero no es imposible, ¿no? En otras palabras, el carácter no es transferible, el carácter no se compra ni se vende, el carácter se obtiene en ese crisol, el carácter se obtiene en los problemas y en las dificultades, y ahí Dios va forjando ese carácter. Eso es. Nos gana la hora, ¿no? Si no me van, ya todavía no me van a invitar. Vamos a terminamos Romanos 8. Por eso dice la palabra, que en medio de toda esta circunstancia, cuando dice 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, siempre el final va a ser mejor. En medio de la oscuridad, en medio del túnel, siempre brillará la luz de Cristo. Siempre brillará la luz de Cristo. Aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros no lo percibamos, dentro de nuestra mente humana, Señor, no entendemos, pero Dios sabe. Por eso Pablo decía, esta leve tribulación, mira, así llamaba Pablo, que nos pasa, no es nada comparable con lo que viene después. Miren, no es nada. O sea que lo que está pasando, está viviendo, no es nada comparable con las bendiciones que vienen después sobre nuestras vidas. Por eso Pablo hablando dice, por lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo, para que en el primogénito entre sus muchos hermanos, y lo que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también a estos justificó, y a que los justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ahí está, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? ¿Qué pues diremos? ¿No? ¿Por qué dice la palabra? El 37, 8:37 Romanos, ante todas estas cosas somos más que, dígalo con firmeza, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Así que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso dice, por lo cual estoy seguro, versículo 28, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú crees en el Señor, si tú le das a Dios tu vida y le permites, nada podrá separarte de la presencia de Dios. Dios no nos va a usar porque somos intelectuales. Dios no nos va a usar porque somos bonitos como solo soy yo, ¿no? Sino Dios va a mirar tu corazón. Eso. Y cuando uno está dispuesto a hacerlo. Así como le digo a mis hermanos allá, ¿no? De repente tú no tienes la secundaria, no tienes la primaria, pero Dios no mira eso. Porque Dios dice, levantó al débil para avergonzar al fuerte. Levantó al ignorante para avergonzar al sabio. Entonces, si en ese Dios creemos, tenemos que tener la seguridad y la certeza de que Él nos guiará y nos guardará por siempre. A Él sea la gloria y la honra por los siglos, ¿verdad? Entonces, no somos aquellos que hemos venido a Cristo para ser destruidos, perdedores. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Y no se atreva a decir como Israel, no importa esclavos, no importa allí. No, hermanos, yo no anhelo la esclavitud. Yo anhelo soy gozoso en la libertad en Cristo Jesús. Y en Él somos más que vencedores. Puesto de pie. Señor, te damos gracias en este día. Porque de alguna manera o de otra, Señor, tú nos hablas. Y nos das ese privilegio y esa bendición de entender y de comprender lo grande y lo extraordinario que eres tú. Por eso en este tiempo, Dios, te damos la gloria. Te damos la honra, Señor. En esta mañana, Dios, queremos regresar conociendo que tú eres el mismo, que no has cambiado, que tu poder está allí, que tu gracia, que tu mano salvadora, que tu mano poderosa está en medio nuestro. Por lo tanto, mi Dios, en esta mañana, Padre, nos gozamos, nos alegramos, nos deleitamos de ti, porque decimos que con Cristo somos más que vencedores. Gracias, eterno Dios.